Hace unos cuantos días aparecía en una nueva sección en el canal de Zefracard de 45 diferentes y bastante difíciles preguntas alrededor del juego. Está de más decir que esta dinámica es única pero muy divertida, y si quieren averiguar qué tal me fue con las 45 preguntas, les invito a que vean el video. Asimismo, el canal de Zefracard está absolutamente orientado al juego de Duel Links, por lo cual si están buscando más información del formato, guías, entretenerse, pero sobre todo que disfruten mucho más del juego digital, les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo a su canal. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Millennium. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Fernando Chicanoy, el señor Gastón, Geos Cumplay, Hugo y el doctor Benjamín Lulerio, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Millennium aparece en el set principal de Infinite Forbidden en 2024. Desde muy temprano en la vida del juego han existido las cartas con el nombre Millennium. No obstante, aun cuando después se entregaron monstruos con efecto, jamás fueron pensados para utilizarse en conjunto. Y es con la entrega de estas cartas que Millennium por fin se puede considerar como un arquetipo. Las cartas anteriores de hecho se pueden buscar, pero no tienen buena sinergia. Millennium es una estrategia de monstruos de tipos y atributos múltiples orientados a poder invocar su monstruo jefe, The Unstoppable Exodia Incarnate. Esto al utilizar las 5 piezas de Exodia. Como tal, los monstruos Millennium nos ayudarán a lograr ese objetivo, en el proceso generando ventaja, protección, inmunidades y muchas interacciones más. El estilo de juego del deck es de beatdown. La idea es el poder estar invocando a su monstruo jefe de fusión para poder terminar el juego a través de la fase de batalla. En caso de que estemos yendo primero o que este objetivo por alguna razón no se pueda alcanzar, que podamos utilizar sus múltiples efectos para navegar a través del turno del oponente y una vez más en la fase de batalla intentar ganar o simplemente llevarnos el duelo. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Primero tenemos las cartas necesarias para que el deck funcione, pero no son cartas que querramos ver. Estas son las piezas de Exodia y tenemos a los 4 vainillas que comparten las siguientes características. Son monstruos de oscuridad de nivel 1 tipo Spellcaster con 200 puntos de ataque y 300 de defensa. A todas estas las une el único monstruo de efecto. Esta es la cabeza de Exodia, que su nombre es Exodia de Forbidden One. Monstruo de oscuridad de nivel 3 Spellcaster con 1000 puntos de ataque y defensa. Su efecto es que si tenemos las 4 piezas de Exodia sumado a esta carta en nuestra mano, ganamos el duelo. Este es posiblemente uno de los monstruos más populares del juego y también la condición de gane alternativa más popular que existe. Todas estas cartas son necesarias de llevar, pero al ser piezas incómodas solo queremos usar una copia de cada una, aunque incluso la lista las tiene limitadas, por lo cual este es el límite. Mencionado esto, vamos con lo que son los monstruos Millennium. Lo primero es que todos los efectos del arquetipo son una vez por turno, menos los que señalemos que no lo es. Después, la primera ola de soporte del arquetipo tiene 5 monstruos de main deck que comparten el siguiente efecto. Si esta carta está en nuestra mano, podemos ponerla en nuestra zona de magias y trampas boca arriba como una magia continua. Esto tendrá mucho más sentido conforme avancemos en las explicaciones. Luego, los primeros 2 monstruos del arquetipo comparten las siguientes características. Son monstruos de nivel 4 de tipo Illusion. Si esta carta pelea con un monstruo, ninguno es destruido por batalla, tal y como ya estamos acostumbrados con los monstruos de este tipo, y si el oponente activa una carta o efecto mientras esta carta es una magia continua, excepto durante el damage step, podemos invocar de forma especial esta carta, y si lo hacemos, cada uno tiene cierto efecto. Esto será mucho de lo que veremos para el arquetipo, solo que con la consideración de que otras cartas lo pueden hacer con mayor flexibilidad y sin depender del rival. Para lo que hace cada uno de estos, primero tenemos al Fiend's Reflection of the Millennium. Es un monstruo de atributo de viento. Su efecto es que permite ganar puntos de vida igual a la mitad del ataque de un monstruo en campo. Este es un efecto menor en sí, pero que nos servirá para poder sobrevivir más turnos, y ya que el deck necesita pagar puntos de vida para poder funcionar, esto puede darle una pequeña recuperación para que pueda seguirla haciendo, para que pueda continuar jugando o incluso para sobrevivir, aunque algunas veces este incremento de vida apenas si se llega a percibir, por lo que es bueno para poder sostener su juego. La otra es la Maiden of the Millennium Moon. Es un monstruo de atributo de luz. Su efecto es que por el resto de este turno el oponente no puede seleccionar monstruos de nivel 5 superior, Illusion o Spellcaster que controlamos con efectos de cartas. Hasta ahora la protección solamente aplica para nuestro monstruo jefe principal. No obstante, el mencionar también inmunidad para monstruos Illusion podría ser indicador de que pudiera recibir más soporte o que simplemente obedece más un tema relacionado al manga. Considerando lo que puede lograr la fusión en solitario, una vez que la revisemos, este efecto podría llegar a ser una diferencia.
Sobre los números de estas dos, se recomienda llevar al menos una copia de cada una para tener más recursos, más efectos y mejor juego. No obstante, pueden estar ausentes sin modificar mucho el juego. Sumado a esto, jugadores que los orientan como un motor, estos dos cuerpos no se usan por depender por completo del oponente. Consideren esto para decidir el número para ustedes. Los otros tres monstruos, que de hecho están basados en monstruos Millennium de antaño, estos son el Millennium Shield, Millennium Golem y Sengenjin. Este último en su nombre de TCG no se refleja que pertenezca al arquetipo, pero recibió una errata reciente que le hace una carta Millennium y ahora tiene sinergia. Para sus nuevas versiones de efecto, además de la capacidad de ponerse de la mano al campo como magias continuas, tiene las siguientes características y efectos en común. Todos son monstruos de atributo de tierra y mientras esta carta es una magia normal, podemos pagar 2000 puntos de vida o revelar una Millennium Ankh desde nuestra mano. Este es el costo o el requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta, luego podemos y cada uno tendrá una acción de búsqueda diferente. Esto les da una flexibilidad mucho mayor a los dos que ya revisamos. El pago de 2000 puntos de vida explica el efecto de Fiend Reflection, y poder mostrar solamente la Millennium Ankh es una de las cartas principales que mostraremos más adelante. La invocación y la búsqueda suceden al mismo tiempo, lo que les permite de forma natural eludir el efectos de selección, que muchos decks son vulnerables a estos, pero también le hacen muy débil contra efectos contra magias y trampas o de búsqueda como de Ash Blossom, que los detendrá en la zona de magias y trampas, que si bien no estaremos perdiendo el recurso como tal, puede que esto sea algo que detenga el turno muy temprano, teniendo un buen equilibrio entre ventaja y desventaja, pero estos monstruos son muy importantes en general. Sobre lo que hace cada uno, primero tenemos al Shield of the Millennium Dynasty, monstruo de nivel 5 de tipo Warrior. No puede ser destruido por efectos de magias y trampas. Esto lo hace un buen muro a tener, aunque el juego está tan orientado a efectos de monstruos que no se siente como una buena inmunidad, y su efecto en solitario es que añadimos un Millennium Ankh desde nuestro deck a la mano. Esta carta es indispensable, no solo como ya vimos en el efecto en común, nos ayuda a ahorrarnos puntos de vida, veremos en su efecto qué es lo que queremos usar para cada turno, haciéndola indispensable y la prioridad número 1. Por ello, se le ve usualmente a 3 copias. Veremos más adelante cómo básicamente todos los monstruos se pueden buscar unos a otros, haciendo que se pueda reducir el número de este o de básicamente cualquier otro, pero por máxima eficiencia de obtener la mejor carta, se recomienda llevar esta a 3 copias. Golem That Guards de Millennium Treasures es un monstruo de nivel 6 de tipo roca. La activación de nuestra Millennium Ankh no puede ser negada. Esta protección es útil considerando lo indispensable que es resolver Millennium Ankh, pero por cómo funciona, al ser una magia normal, no es fácil que un deck pueda estar teniendo una interacción contra esta, por lo que si bien es una agradable protección, muchas veces se siente que el efecto está de más, así que solamente suma al arsenal de efectos. Su efecto es que permite añadir un Weiju Temple desde el deck a la mano. Este es su campo temático que nos ayuda no solo a buscar más monstruos, sino a poder tener un juego largo que le da mucha ventaja. Golem es el nombre menos útil de los 3 que vamos a explicar, y se nota en los números. Muchos jugadores lo llevan a 2 o incluso una copia. Estos números se modificarán mucho si es que llevan otros complementos o si quieren hacer espacio para más jugadas. No obstante, para lo que quiera hacer el deck y por cómo funciona, sí es muy recomendable llevarlo. El último es el Sengenjin Wakes from a Millennium. Es un monstruo de nivel 8 de tipo Beast Warrior. No puede ser destruido por efectos de monstruos. Esta inmunidad es el complemento de lo dicho con Millennium Shield, y esta tiene mucho más peso. Sus estadísticas naturales le permiten ser un increíble cuerpo para poner rápido en campo, resolver algo por batalla, y esto mismo le hace ser mucho más resistente, así que este en conjunto de nuestro monstruo principal es con lo que queremos resolver la mayoría de juegos, y su efecto en solitario es que nos permite añadir un monstruo Millennium del deck a la mano. Este efecto es muy simple pero fácil de ver por qué es su importancia. Buscar a Shield para ir por la magia principal o cualquier otro nombre que nos haga falta la hacen la suerte de buscador, y hay pocas cosas en contra de la carta. Este es el único nombre que no tiene variaciones en sus números, siempre nos va a dar un cuerpo útil, una búsqueda, y de nuevo, el cuerpo en solitario ayuda mucho, por lo que siempre se lleva 3 copias. El último de estos es el Blue Eyes of the Heart. Este aparece en Rage of the Abyss, el siguiente set principal. Es un monstruo de atributo de luz de nivel 8 de tipo dragón con 3000 puntos de ataque y 2500 de defensa. Esta carta siempre es tratada como una carta Millennium. Esto le permite que se busque con Sengenjin o con Weiju Temple, y por ende también tener todo el potencial y protección de los Millennium, pero por el nombre de Blue Eyes, esto le permite tener más cartas de apoyo que puedan buscarlo o usarla como una carta adicional, por lo que se incrementa el número de cartas que podemos llevar con el tema. Podemos descartar esta carta como costo, añadimos un Millennium Ankh desde nuestro deck a nuestra mano. Esta es la razón de por qué Shield no ha sido siempre usada a 3 copias. Ahora tenemos 2 formas de lograr el objetivo principal, lo que no solo le incrementa la consistencia, también le permite modificar sus números, que no haga a Shield el punto de ahogo obvio para el deck. Solo podemos usar este efecto de Blue Eyes of the Heart una vez por turno. La posición de esta carta no puede cambiar, esto es directamente una referencia al manga, no tiene nada que ver con el funcionamiento del arquetipo, más que una protección interesante. Y por último, si el oponente invoca
invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos de nivel 8 con 3000 puntos de ataque o más, mientras esta carta esté en nuestro cementerio, podemos enviar ese o esos monstruos al cementerio, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta, pero solo podemos usar este efecto de Blue Eyes of the Heart una vez por duelo, y solamente en un duelo que hayamos activado la Millennium Ankh. Este último efecto es mucho más potente de lo que puede parecer. Si bien estrategias de Xyz y de Link escapan a esto, no es difícil que muchos decks pongan a su monstruo jefe y este pueda consumirlo fácilmente. Encima, pondrían un monstruo gigantesco en campo para poder ayudar con la batalla. Hay una buena razón de por qué solamente es un efecto por duelo. Blue Eyes of the Heart podría solamente tener el efecto de búsqueda de Ankh y ya sería una carta absolutamente necesaria, pero con sus complementos se vuelve una carta extraordinaria. Aún es un poco pronto en sus pruebas, pero usualmente se le ha visto a 2 o 3 copias. Eso cubre todos los monstruos Millennium. Antes de pasar con el extra deck, revisaremos los monstruos alrededor de Exodia que podrían ser usados que se verían apoyados por este tema. También mencionaremos muy por encima cuáles, aun cuando pertenecen al tema de Exodia, no se ven apoyados y de hecho son cartas que no deberían de llevar bajo ninguna circunstancia. El primero de estos es el True Exodia. Este tiene una condición de victoria que consiste en darle el monstruo al oponente y tener nosotros las piezas de Exodia en campo. Esta carta no se sabe cuándo siquiera será importada a nosotros a TCG, considerando que fue el último arte original de Kazuki Takahashi, y a pesar de que por el nombre de Exodia podría creerse que se podría llevar, esta no se ve mejorada. Exodia Necros y Contract with Exodia de hecho se hacen mucho más viables con algunas cartas que mencionaremos a continuación, pero nada de consideración como para creer que estas mejoran, así que también las deben de ignorar. Exodius The Ultimate Forbidden Lord también es un monstruo basado en Exodia. Este tiene un efecto de reciclaje que de hecho le vendría muy bien al deck, y sus efectos es que cuando ataca enviamos un monstruo de mano deck al cementerio, gana 1000 puntos de ataque por cada vainilla en cementerio, y si hay 5 cartas Forbidden One en nuestro cementerio que fueron enviadas allí este turno por efecto de la carta, ganamos el duelo. Ya que es un monstruo Exodius y no Exodia, no tiene mejor uso, aunque se podría llegar a creer que sí. Luego tenemos 2 monstruos que técnicamente se ven mejorados pero con sus consideraciones. Exodia The Legendary Defender es un monstruo de oscuridad de nivel 10 Spellcaster, no puede ser invocado de forma especial. Debemos tributar 5 monstruos para invocar por tributo, pero no colocar esta carta. Esto lo hace que pueda bajar como cualquier monstruo de tributo solo con 2 cuerpos en campo o con 5 monstruos en campo, que por su efecto esto acaba siendo idóneo, porque el ataque y defensa de esta carta se vuelve el ataque y defensa original de los monstruos tributados, y considerando la facilidad que tiene el deck para poner sus monstruos, porque todos son invocaciones especiales, entonces no es difícil el poder lograr el objetivo. Por último, tiene una condición de victoria, que si esta carta invocada de esta forma destruye un monstruo de oscuridad de tipo Fiend que posee el oponente, ganamos el duelo al final del Damage Step. Efecto demasiado situacional que se puede mejorar con algunas cartas o formatos. Lo que mejora Defender es que este tema puede poner muchos cuerpos en campo, cosa que el tema de Exodia anteriormente nunca pudo, pero no es una carta que se recomiende llevar. Y por último tenemos a Legendary Exodia Incarnate, monstruo de oscuridad de nivel 10 Spellcaster que no se sabe su ataque. No puede ser invocado de forma normal o colocado, debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano al tributar un monstruo Forbidden One. Esto se puede sentir como el contrario de Defender recién explicado. Invocarse por tributar un monstruo Forbidden One tendrá un problema gigantesco cuando lleguemos al funcionamiento principal de las cartas. Gana 1000 puntos de ataque por cada monstruo Forbidden One en nuestro cementerio, y esto tiene que ver un poco por la forma de invocarse y uno de sus efectos. No es afectado por efectos de otras cartas. Una vez por turno durante nuestra fase final añadimos un monstruo Forbidden One desde nuestro cementerio a nuestra mano, y cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio podemos revelar cualquier número de monstruos Forbidden One en nuestra mano, y si lo hacemos, robamos una carta por cada uno de ellos. La idea de esta carta es el poder tener una forma de aprovechar las piezas de Exodia, sea para que no sean solamente cartas muertas, para poder acelerar y hasta poder acercarnos al objetivo de ganar por el efecto de este. Este sí se ve de cierta forma mejorado porque hay ciertas cartas que involucran cartas Exodia de nivel 10, pero el deck quiere las piezas de Exodia en deck, mano y campo, así que la simple presencia de este en campo involucra tener una de las piezas en cementerio que choca con todo lo que propone el deck, pues sumado a que las nuevas piezas que estamos revisando, el soporte Millennium, no busca monstruos Exodia, por lo que esta tendría que ser una carta que roben, que encuentren, por lo que no se recomienda llevar. Puede funcionar mejor con el efecto de su trampa que veremos más adelante, pero fuera de esto no es un monstruo que se recomiende como tal. Para el extra deck solamente tenemos una carta. Este es el monstruo de fusión The Unstoppable Exodia Incarnate. Es un monstruo de oscuridad de nivel 10 Spellcaster. Pide como materiales 5 monstruos Forbidden One. De esto técnicamente podríamos llevar múltiplos de alguna para que no tengamos que estar llevando algunas otras incómodas, pero entre que las cartas Exodia han estado limitadas desde siempre y que esto genera el menor uso de cartas incómodas con la posibilidad de poder ganar por el efecto de Exodia, entonces hace obvio y necesario que se tiene que llevar una de cada una.
No puede ser destruido por efectos de cartas del oponente. Esta es la protección que adelantábamos. Si con Moon podemos evitar selección, se hace un monstruo mucho más difícil de lidiar con este, pero aún con ello, remoción, enviar, voltear y otras interacciones le afectan de lleno, pero no le quita que la interacción más directa, popular y clásica, que es la destrucción, sea algo que le tenga sin cuidado. Una vez por turno, si esta carta pelea, durante el cálculo de daño, podemos hacer que esta carta gane ataque igual a nuestros puntos de vida. Esto es lo que hace que los puntos de vida sean un recurso tan importante. Y bien podemos pagar puntos de vida por invocar la mayoría de nuestros monstruos, no es algo que queramos hacer porque debilitan a nuestro monstruo jefe. También le suma importancia a Fiend Reflection para hacerse mejor. Lo siguiente es que el aumento de ataque es permanente, lo que puede ser increíble para alcanzar cantidades ridículas, aunque esto mismo es algo raro que importe, porque usualmente o es solo un monstruo más para golpear sin estadísticas importantes o un monstruo que puede terminar el juego en un movimiento, y ya que activa en batalla es tardado de cuando se puede usar, sea que nosotros atacamos o que un oponente ignorante lo hace, por lo que hay demasiada variación de cuánto ataque puede tener. Una vez por turno, cuando una carta de magia trampa o efecto es activada, podemos negar. Este efecto es bastante útil, si bien los efectos de monstruos escapan y es lo más popular que existe, considerando su inmunidad de destrucción, teóricamente la protección de selección por Moon y que podría ser un monstruo gigantesco, entonces serían pocos los problemas que podría llegar a tener la carta, por lo que es muy bueno. Una vez por turno, durante la fase final podemos colocar una magia trampa Exod u Obliterate desde nuestro deck. Más adelante veremos todas estas y cómo nos ayudan a preparar el turno siguiente con lo que sea que necesitemos. Las opciones a las que tiene acceso son buenas, pero es muy desafortunado que sea al final del turno. De hacerlo en la main phase o por la batalla, podría hacerse una potencia para la fase de batalla. Y por último, una vez por turno durante nuestra standby phase perdemos 1000 puntos de vida. Este es un pago de mantenimiento pequeño viendo cuánto puede hacer la carta en solitario. No obstante, esto también pone presión en el uso de los puntos de vida, y ya que son la fuente de poder de este monstruo y también un recurso que puede costarnos el duelo, considerando que este es un efecto obligatorio, hay que tener esto en mente. Y todos los efectos de esta carta no son una vez por turno, son por copia, así que dependiendo de cuántos de estos tengamos es el poder que estos pueden conferir. Esta carta es el objetivo del deck, todo se desarrolla alrededor de ponerlo en campo, mantenerlo y hacerlo más fuerte. Este monstruo tiene tantas consideraciones que veremos cómo el deck tiene muchos frenos de cómo usarlo y acaba teniendo consideraciones tan específicas que puede que sea un monstruo imposible para el oponente o apenas un monstruo que haga una diferencia. Siempre se lleva, no querrán tener un déficit de este y es difícil de usar varios, pero no querrán entrar en algún turno o algún juego en el que no puedan acceder al mismo, por lo cual se recomienda llevarlo a 2 o 3 copias. Vamos ahora con sus magias. La primera es lo que permitirá poner al monstruo jefe en campo y que también mejora y facilita mucho el deck, ya la habíamos adelantado, y esta es la Millennium Ankh. Es una magia normal. Mostramos 5 cartas de monstruo Forbidden One desde nuestra mano, deck y o boca arriba en el campo. Luego invocamos de forma especial un The Unstoppable Exodia Incarnate desde nuestro extra deck. Y luego revolvemos las cartas de monstruo que controlamos de vuelta al deck, excepto cartas de monstruo Exodia cuyos niveles sean 10 o superior, así como cartas de monstruo Millennium. Además, no podemos invocar por el resto del turno. Después de la activación, revolvemos esta carta de vuelta al deck en lugar de enviarla al cementerio. Hay muchísimas consideraciones de la carta. Lo primero es que esta es la forma de poder invocar la fusión sin tener que hacer pasos ridículos como buscar o acomodar las piezas. Esto es tan directo y sencillo como activar y ponerlo en campo. Parte del efecto es mostrar las piezas de Exodia en mano, campo y deck, haciendo que tener cualquiera de las piezas en cementerio o removidas desactive esto por completo, mostrando el por qué el uso de Exodia Incarnate de main deck tiene tantos problemas con el uso de la carta, y que también veremos cómo esto, si llega a suceder, tenemos formas de poder recuperar las piezas y seguir jugando. Por cómo funciona la carta, la idea es que hagamos nuestro juego en todo el turno y al final poner esta carta para terminar el duelo o pasar el turno, ya que después de esto no se puede invocar nada, ni siquiera de forma normal, solamente podríamos colocar. Un punto muy importante de cómo se usa y complementa esta estrategia es que en resolución de esta carta, todos los monstruos que no sean Exodia de nivel 10 o los monstruos Millennium regresan de vuelta al deck, por lo que, aun cuando el deck puede usar muchos complementos, estos tienen que ser cartas útiles para limpiar el campo, darnos cierta ventaja, acercarnos a la victoria antes de poder usar esta, ya que parte del efecto es justamente quitarlos en campo y estaríamos perdiendo muchísimos recursos. Y esto mismo provoca que después de la activación y resolución, nuestro monstruo principal, la fusión, técnicamente tenga que estar sola. Y por último, la carta vuelve al deck sin caer al cementerio, lo que directamente le da no solamente un reciclaje tremendo, sino que, aun cuando solamente agrega una carta al deck, le dan muchas y mejores posibilidades de que para nuestro robo del siguiente turno podamos encontrar esta o formas de poder llegar a la misma, que ya revisamos cómo se conectan todos los monstruos. Si bien The Unstoppable Exodia Incarnate es con lo que ganamos los duelos, la única forma de invocarlo es usando esta carta, por lo que le hacen la prioridad número 1 del deck.
Todas las versiones han llevado 3 copias por querer usar esta lo más rápido posible, pero ya mencionamos cuáles son los efectos y formas de poder buscar, así que no sería difícil encontrar que algunos jugadores la quieren llevar a menos copias por su reciclaje, búsquedas y más. Por último, le ayuda que no es una vez por turno, que no va a suceder en muchas ocasiones, pero que si llegan a negarles el efecto de una de estas, todavía pueden utilizar una segunda o tercera copia. Luego tenemos la Weiju Temple. Este es un campo. Durante nuestra main phase ponemos un monstruo desde nuestra mano en la zona de magias y trampas como una magia continua. Luego ponemos un monstruo Millennium desde nuestro deck en nuestra zona de magias y trampas boca arriba como una magia continua. Esto está pensado como un buscador adicional de monstruos Millennium, por lo que se podría poner en el mismo nivel de importancia como Sengenjin. No obstante, debido a que requerimos de un monstruo en mano para activar y, a menos que sea un monstruo Millennium, muy seguramente lo perderemos por el efecto de Millennium Ankh, entonces se vuelve una pieza para tener más consistencia, pero que con el Blue Eyes se puede sentir un tanto menos necesaria. Sumado a que solo podemos usar este efecto de Weiju Temple una vez por turno, por lo que podría llegar a ser incómoda para muchos juegos. No obstante, este le da un juego largo al deck muy cómodo, por su último efecto, que si uno o varios monstruos Millennium que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de carta, no importa si lo hace el oponente o nosotros, podemos ponerlos en nuestra zona de magias y trampas boca arriba como magias continuas en lugar de enviarlos al cementerio. Esto es básicamente el efecto de cristalización de los Crystal Beast si es que están familiarizados con el arquetipo. El poder volver como magias continuas nos permitiría utilizar sus efectos para el siguiente turno, utilizar complementos, poder cubrir requerimientos de algunas otras cartas que nos hace falta ver, así que acaba siendo muy bueno. Weiju es del soporte original, es muy necesario, pero conforme den más soporte o dependiendo para qué planean utilizar estas cartas, sea como un deck en solitario o como un motor, podría no tener tanto valor. 3 es el número más visto, pero sea por el soporte, objetivos y más, puede que sea una carta que quieran llevar a menos copias. Luego tenemos Obliterate Blaze, es una quick play. Un monstruo de nivel 10 o superior en el campo con nombre Exodia como nombre original gana los siguientes efectos. Podemos pagar la mitad de nuestros puntos de vida. Destruimos tantas cartas en las zonas de magias y trampas como sea posible. Luego equipamos 5 monstruos Forbidden One desde nuestra mano y o deca esa carta como cartas de equipo que cada una da 2000 puntos de ataque. Además no podemos activar los efectos de otras cartas por el resto de este turno. Este efecto es interesante en que nos aleja mucho de los objetivos, pero al mismo le da una interacción y técnicamente forma de terminar el juego no importa qué. Destruir magias y trampas aplica para ambos jugadores y de hecho es un requerimiento, por lo que esto puede ser o una suerte de Heavy Storm o incluso algo que nos obligue a poner una magia o trampa para poder destruir y activar el efecto, lo que dependerá en qué momento de juego que se encuentren para poder cubrir esto de la mejor forma posible. Al lograrlo estaríamos equipando las 5 piezas de Exodia para darle 10.000 puntos de ataque base, sin contar lo que ya tenga de ataque y lo que se suba por su propio efecto, que cortando la vida a la mitad sí se verá mermada esta ventaja, pero con 10.000 puntos de ataque adicionales es difícil que esto pueda ser algo problemático. Lo otro es que si ataca un monstruo en modo de defensa hacemos daño de piercing al rival, permitiendo que no importa qué estemos atacando, idóneamente nos llevemos el juego. Obliterate Blaze es la carta que más variaciones tiene en el deck. Muchos jugadores lo llevan a una copia porque se puede buscar con la fusión al final del turno, mientras que otros lo llevan a números máximos para poderla ver mucho más y no importa qué circunstancia se puede atacar y terminar el juego. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Rift Tablet es un equipo, siempre es tratada como una carta Weiju. El monstruo equipado no puede atacar o ser tributado, además sus efectos son negados. Este es un efecto que técnicamente nos podría afectar, sobre todo quitando un efecto en campo, pero ya que idealmente lo que tendremos en campo serán monstruos que ya activaron sus efectos, entonces no haría diferencia real, aunque sí puede llegar a afectar a monstruos del oponente para poder desactivar algún efecto importante. Una vez por turno, si controlamos el monstruo equipado, podemos añadir una carta Weiju desde nuestro deck a nuestra mano, excepto otra copia de Rift Tablet, pensado como más formas de tener el campo en circulación, lo que es un tanto extraño por lo dicho de que incluso muchos jugadores no la llevan a números máximos, aunque se puede dar soporte a futuro que pueda cambiar esto. Y por último, si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue destruido, le hacemos 500 de daño al oponente, y solo podemos activar una Rift Tablet por turno. Y esto es solo hacer un poco de daño para terminar el juego de forma más rápida. Grief no es una carta espectacular ni necesaria, tiene sus interesantes aplicaciones pero no ha sido llevada por casi ningún jugador. Si gustaran llevarla, una copia sería suficiente, pero la mayoría de jugadores no la lleva. Para las trampas, Exod Fires of Rage es una trampa normal. Esta carta siempre es tratada como una carta Exod y Obliterate. Esto es para que se pueda buscar siempre al final del turno con la fusión.
Si controlamos un monstruo Exodia de nivel 10 o superior, destruimos todas las cartas que el oponente controla. Esta es la interacción principal con el oponente para su turno. La idea sería que Exodia de fusión, tanto con su negación y la capacidad de destruir todo al menos una vez, pueda, si no detener al oponente, que no permita que Exodia desaparezca de campo para ganar al siguiente turno. Y de hecho es una interacción fantástica, mucho más considerando que la podemos traer con el efecto de la fusión, así que técnicamente siempre tendremos acceso a esta. Para su otro efecto es que si esta carta está en el cementerio, excepto el turno que fue enviada allí, podemos removerla para luego activar uno de dos efectos. Añadimos un monstruo Forbidden One desde nuestro deck a nuestra mano, o revolvemos hasta 5 monstruos Forbidden One desde nuestro cementerio y o removidas de vuelta al deck, pero solo podemos usar cada efecto de Exod Fires of Rage una vez por turno. Este segundo efecto le ayuda al deck con dos aspectos. El primero es que Millennium Mank funciona mostrando las piezas de Exodia desde deck, mano y campo, pero si por alguna razón una o varias piezas caen al cementerio o peor aún removidas, entonces el deck simplemente no funciona, así que este reciclaje le ayuda mucho, sea que lo provocó el oponente por alguna razón o porque nosotros usamos algún efecto o complemento como el de Exodia Incarnate original. Lo otro, que es muy difícil que suceda pero que siempre es una posibilidad, es el buscar las piezas Forbidden One a la mano para poder ganar por la condición del gane de Exodia, lo que es muy difícil que se pueda lograr, pero tener una forma de provocarlo hará que en algún punto se pueda lograr. Exod es quizás junto con Blaze lo más importante del deck. Si bien con o sin Exodia mismo es lo que dará forma al juego del deck, sin estas cartas el juego se siente excesivamente estático y con demasiados problemas, y tiene las mismas lógicas y consideraciones que lo mencionado con Blaze. Muchos jugadores le llevan una o dos copias porque se puede buscar y queremos terminar el juego lo antes posible, mientras que otros la llevan a números máximos, sea por la gran interrupción que es y también por la posibilidad de usar el segundo efecto y ayudar al juego. Luego tenemos dos trampas continuas. La primera es Break the Seal. Podemos activar uno de estos efectos. Ponemos un Break the Seal desde nuestro deck o cementerio boca arriba en el campo, y enviamos dos Break the Seal boca arriba que controlamos al cementerio, incluyendo esta carta. Añadimos un monstruo Forbidden One desde nuestro deck a nuestra mano. Este es otro efecto para poder ganar por la condición de victoria de Exodia. La idea sería que en un turno podamos voltear esta para tener una segunda copia y en el siguiente turno enviar dos para añadir un monstruo Forbidden One, que sumado a lo dicho con Exod Fires of Rage daría para poder añadir dos piezas de forma muy rápida. Lo otro es que si esta carta en el campo es destruida, podemos revelar hasta 5 monstruos Forbidden One en nuestra mano. Regresamos ese mismo número de cartas que el oponente controla a su mano y solo podemos usar cada efecto de Break the Seal una vez por turno. La destrucción puede ser provocada por nosotros, así que el efecto de Blaze sería la forma en que podemos provocar esto. El compulsory que hace al rival sin seleccionar es bastante potente en realidad, por lo que sí sería una forma de poder limpiar el campo y asegurar la victoria con Exodia. No obstante, Break the Seal presenta demasiados problemas. Lo primero es que es una trampa, así que es excesivamente lenta. Luego, pide jugar no solamente 2 copias, sino 3 para poder funcionar de la mejor forma posible. No se puede buscar al momento de hacer este video, y ganar por el efecto de Exodia, si bien se hace mucho más viable gracias a todos estos efectos, es mucho más rápido y directo ganar por la potencia de ataque de la fusión, así que esta tristemente tampoco se lleva. Y por último tenemos a Obliterate. Podemos seleccionar un monstruo en el campo, enviamos un monstruo Forbidden One o una carta Exodia desde nuestra mano o deck al cementerio, y si lo hacemos regresamos ese blanco a la mano. Este es un efecto compulsorio muy decente. El gran problema de la carta es que idóneamente desactiva el uso de la Millennium Mank, aunque ya vimos cómo Exod Fires of Rage puede ayudarnos con esto. Si esta carta es enviada de la zona de magias y trampas al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Forbidden One o una carta Exodia en nuestro cementerio y la añadimos a nuestra mano. Solo podemos usar cada efecto de Obliterate una vez por turno y solamente una vez ese turno. El segundo efecto sirve como un reciclaje, recuperación y acelerar ganar con Exodia. Esta es la compañera en crimen ideal del Exodia Incarnate de main deck, pero el gran problema de la carta es que si uno de los efectos falla, esto desactiva de forma simple y directa todo lo que es el deck, por lo que se debe tener una construcción muy específica para que esto no sea un problema. Muchos jugadores gustan de llevarlo a una copia, solo tengan presentes los problemas de que choca con el funcionamiento base de las cartas nuevas. Y por último, vale la pena tener en mente que por tener el nombre Millennium, cartas como Scorpion, Seeker o el Millennium Ice Illusionist pueden buscarse y usarse. Estas no tienen sinergia y seguramente todo lo que veamos a futuro que tenga el nombre Millennium sí va a poder sumar a los planes de juego del deck, pero si llegaran a usar o necesitar dichas cartas es muy valioso de tener en mente. Para el plan de juego queremos usar todas las cartas de main deck para asegurar la invocación
invocación de The Unstoppable Exodia Incarnate, y no solo esto, sino que al hacerlo sea más seguro, potente y hasta resolver muchos problemas antes de su aparición. Cartas como Golem, Shield, Sengenjin nos darán toda la consistencia que necesitamos, Moon Maiden y Fiend ayudarán a que usarlo sea mejor, y otras como Blaze y Exod Fires of Rage nos darán la interacción necesaria contra el rival. La idea es que The Unstoppable Exodia Incarnate sea lo que nos dé la victoria, sea que es un gran monstruo jefe que nos ayudará a pasar el turno y tener acceso a buenos efectos de complemento, o simplemente orientarnos a la fase de batalla y atacar por el juego. Para las ventajas, The Unstoppable Exodia Incarnate es un monstruo jefe mucho más potente de lo que la gente le da crédito. Tiene ataque basado en nuestra vida, lo que de entrada le pone en unos increíbles 8000, niega magias y trampas, trae recursos y esto no es ni siquiera una vez por turno, es por copia, así que es un monstruo jefe que puede resolver demasiados juegos en solitario. Los monstruos Millennium se pueden poner de formas muy rápidas y simples en campo, sea pagando vida o mostrando la carta en la que se concentra el deck. No es difícil que podamos poner rápido estos en campo para poder resolver algún problema lo más rápido posible. La capacidad de búsqueda del deck y de cómo incluso puede reutilizar muchos de sus recursos es grandiosa. Básicamente todo el deck se busca entre sí y si tenemos a Weyu Temple incluso se hace un reciclaje. El deck no cuenta con restricciones de consideración. Si bien después del uso de Blaze y de Millennium Monk ya no podemos invocar o usar efectos, antes de esto podemos usar básicamente cualquier número de cartas para ayudarnos al plan de juego. Puede terminar los juegos por la batalla de forma muy rápida y cómoda. Si bien que Exodia tenga ataque basado en nuestra vida puede afectar de forma considerable el juego, esto con complementos o en ciertos momentos le permite ser increíblemente potente. La negación de magias y trampas es subestimada pero muy útil. De nuevo, esto no es una vez por turno, pero estas cartas usualmente son las que son pocos efectos para interactuar con estas. No depende de la invocación normal, esto le permite usarla para complementos, cartas de poder o incluso que a futuro pueda aparecer algo que la use que valga mucho la pena. Su capacidad de combo es increíble. Evidentemente mientras más cartas tengamos será mayor el alcance y los nombres que podremos usar, pero que en un deck con una sola carta pueda generar un campo decente y todavía alcanzar el plan de juego original no es algo a hacer menos. Por lo mismo su capacidad de top deck es de las mejores que hay. No es difícil estar al robo y que podamos ver Millennium Monk o una de las múltiples formas de acceder a la misma para invocar al monstruo jefe y ganar. Decks orientados a destrucción no le hacen mucho daño, sea porque Exodia como tal es inmune o porque incluso hay cartas que se pueden recuperar de esto, le favorece mucho jugar contra estos decks. Tiene una cantidad absurda de espacio en el extra deck, esto le permite usarlo de forma mucho más cómoda para muchos objetivos. El deck puede tener juegos largos o rápidos, sea la situación o cómo se presenten los recursos. El poder acceder a su monstruo jefe de forma tan rápida, sencilla y certera le ayuda mucho. Ciertas cartas le harán una carta a temer y contra ciertos oponentes esto incluso generará muchos problemas, por lo que todo suma. El deck tiene un muy buen equilibrio entre magias, trampas y monstruos. Juegos en los que uno de estos no se puede usar o esté condicionado, las otras pueden entrar en su auxilio. Y por último, es un deck muy subestimado. Por la simple idea de que se usan las piezas de Exodia se puede creer que es un deck malo o lento, solo para verse superado y derrotado en un solo turno por un monstruo de estadísticas gigantescas para terminar el juego por un movimiento. Para las desventajas, el deck paga demasiados puntos de vida. Los 1000 puntos de vida para poder poner cierta pieza en circulación es en realidad un pago bajo. No obstante, esto choca con el funcionamiento principal. Incluso si tenemos 2000 puntos o menos, llegamos al punto en el que no podemos volver a utilizar este efecto. Y también, si tenemos 1000 puntos de vida o menos, el mismo Exodia Incarnate terminará nuestro propio juego, lo que se siente como una horrible contradicción. Es excesivamente dependiente de tener la Millennium Monk y es obvio, es la carta que da el acceso al monstruo jefe y la carta que hace que los pagos se puedan mitigar, por lo que se vuelve el punto de ahogo o la carta a evitar. Si no la podemos buscar o el efecto es negado, mucho de lo que hace o quiere hacer el deck se pierde por completo. Usa demasiadas cartas incómodas, el deck por obligación y base pide utilizar las 5 piezas de Exodia. Lo más importante de esto es que parece que por la condición de gane de Exodia, estas cartas se justifican en lo malas que son, ya que se pueden utilizar por otras jugadas como de Exodia Incarnate de main deck, pero esto no se puede buscar y desactiva el uso de muchos efectos, por lo que no solo son cartas incómodas, sino que no hay cómo aprovecharlas, cosa que algunas otras estrategias que utilizan este mismo tipo de cartas incómodas sí pueden hacer. Mucho de cómo soluciona los problemas es por batalla o por hacer el efecto de sus magias y trampas, traduciéndose todo a provocar destrucción, lo que le genera lagunas terribles al deck. El deck no cuenta con reciclaje desde cementerio, nuestras cartas pueden reutilizarse con la presencia del campo y por destrucción, pero las demás interacciones no le favorecen o no puede hacer nada por ello. The Unstoppable Exodia Incarnate es mucho más vulnerable de lo que debería. Su única inmunidad como tal es a destrucción, pero remoción, enviar, voltear y básicamente todo lo que hay en el juego le hace daño por completo. No solo haciendo una contradicción en su nombre, sino que en realidad no es un monstruo jefe tan bueno para todas las molestias que involucra utilizar ciertas cartas e intentar mejorarlo y llevarlo.
El hecho de que Ankh como parte del efecto haga que perdamos todos los complementos menos las cartas temáticas no le permiten que podamos usar cartas potentes de complemento para poder acompañar o asegurar el juego con la fusión. Esto provoca que dichas cartas deban ser útiles antes de activar Ankh, pero si después de esto el oponente tiene alguna forma de poder frenar nuestra victoria, no podemos hacer nada. Tiene lagunas en el funcionamiento. Ya mencionamos lo de los puntos de vida, pero otra laguna es que no podemos buscar cartas de Exodia o Weiju. Si esto fuera posible, complementos o ciertos monstruos serían opciones viables para mejorar el uso del deck. Cartas que tributan son la perdición de esta estrategia. Afortunadamente es poco lo que se invierte en la invocación de su monstruo jefe, pero Kaijus, Nibiru, Lava Golem, Sphere Mode y todo lo que aparezca a futuro que pueda quitar rápidamente un monstruo en campo sin poder iniciar una cadena o incluso de hacerlo, va a desactivar todo el juego. A pesar de que puede ir primero o segundo sin muchos problemas, tiene muchas contradicciones al hacerlo. Yendo primero, creer que un efecto de destrucción masiva frenará al oponente es irreal, y yendo segundo, para poder llegar al punto en el que con solamente atacando con Exodia podemos ganar, también se antoja como algo muy complejo. Lo siguiente es que es un deck muy lineal y unidimensional. El juego es tan simple como usar todos los efectos para ir por Millennium Ankh, activar y atacar. No se puede hacer absolutamente nada más con el deck. Busca demasiado. Si bien esto es una gran capacidad para generar combo no importa qué, le provoca que efectos que castiguen o no dejen hacer esto le hagan demasiado daño. Es excesivamente dependiente al uso de magias y trampas. Esto es de entrada por Ankh para ir por el monstruo principal, pero también las formas de interactuar y terminar los juegos tienen que ver con estas. También depende demasiado de sus mejores cartas. Juegos en los que solo veamos cartas como Weiju Temple, Golem, Fiend, Moon Maiden, pero no cartas cruciales como Millennium Ankh, Shield o Xengenjin, serán juegos que apenas sí podremos jugar. Tiene en realidad pocas interacciones. Que el plan de juego completo del deck sean de 2 a 3 interacciones para nuestro turno o del oponente es muy poco. No puede solucionar problemas rápidos, depende de que esto se pueda resolver a través de la invocación de un monstruo para pasar a fase de batalla, haciéndolo bastante vulnerable. Le cuesta mucho trabajo jugar sobre interrupciones. Si se tiene tal cual el elemento que se está buscando u otra forma de llegar como lo sería a Ankh con el Blue Eyes y el Shield se puede jugar, pero por cómo usualmente el combo es tan lineal y directo le genera muchos problemas. Y por último, es un deck excesivamente repetitivo. Siempre es exactamente la misma jugada y combo. Activar efectos, ir por Ankh, ir por la fusión y esperar ganar. El deck no hace nada nuevo y no puede hacer absolutamente nada diferente. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, la estrategia no utiliza la invocación normal y no le viene mal tener muchos más recursos, así que un pequeño motor de Spellbook le podría funcionar muy bien. Esto a través del Spellbook Magician of Prophecy o de Spellbook of Secrets para buscar uno o el otro, y que podemos utilizar Spellbook of Knowledge para podernos hacer un +1. Este es un motor muy simple, muy directo, pero que no choca de ninguna forma con lo que propone el deck. Otro motor interesante a explorar es el uso de las cartas Punk. Ya que pagamos tantos puntos de vida, podemos estar en cantidades bastante bajas para poder invocar algo como el Psychic End Punisher para que este sea una condición de gana alternativa para el deck. Si no fuera así, incluso los mismos monstruos Punk pueden generar jugadas de Synchro o de Xyz que podrían complementar mucho de lo que tenemos para el deck. La temática de Punk cuenta con su propio video de análisis en el cual pueden revisar cuáles serían estos complementos. Las cartas Scrap le darían alcances interesantes. Mucho de esto es la lógica de que Weiju Temple provoca que si alguno de nuestros monstruos Millennium va a ser destruido, lo pongamos de nuevo como magias continuas en lugar de perderlo. Y muchas de las cartas Scrap involucran destruir nuestras propias cartas o destruir ciertas cartas para poder generar ventaja. Así que con esto no estaremos perdiendo absolutamente nada, solo mantengan en mente que si llegan a utilizar Millennium Ankh, básicamente todo lo que estén invocando con esto o por esto se va a acabar perdiendo, pero esto lo vamos a cubrir un poco más adelante. Siguiendo la lógica de que podemos destruir y recuperar o que incluso tener muchos recursos por esto, las cartas Metal Foe serían interesantes de llevar. Estas permiten seleccionar una carta boca arriba y destruirla para poder colocar las propias cartas temáticas. Podemos estar destruyendo nuestros monstruos Millennium, acomodarlos otra vez como magias continuas, esto no nos generaría problema porque las podemos invocar de vuelta y seguiríamos avanzando con el plan de juego de Metal Foes. Metal Foes también cuenta con su propio video de análisis. Ya que tenemos acceso a Blue Eyes of the Heart, esto hace que ciertas cartas Blue Eyes se puedan utilizar para incrementar la consistencia o como planes alternativos de juego. Algo como la Bingo Machine Go serviría para poder ver mucho más la carta y hay que mantener en mente que incluso Blue Eyes va a recibir mucho más soporte a futuro, por lo que vale la pena revisar las cartas del arquetipo. Para cartas en solitario, una o varias cartas de poder, sean monstruos, magias, trampas, que nos ayudan a poder empujar por el juego. Algo como Kashtira Fenrir para poder generar ventaja, tener un cuerpo importante en campo, poder ponerle presión al oponente sería bastante valioso, pero básicamente pueden aquí poner cualquier monstruo jefe que les acabe gustando.
Ya que la estrategia no utiliza la invocación normal, hay muchos monstruos que podemos utilizar por esto o para esto. En Lava Golem y Sphere Mode nos estarían quitando nuestra invocación normal, pero poca diferencia haría cuando estaríamos consumiendo el campo del oponente, y por cómo funcionan nuestras cartas podemos recuperar estos recursos o incluso podemos pasarles encima sin muchos problemas. Una carta bastante interesante a utilizar es Dipsy Diva. Esta en invocación normal nos permite traer un monstruo Sea Serpent de nivel 3 o inferior desde nuestro deck al campo. No usamos la invocación normal, por lo cual no va a acabar chocando con nada. Esta permite traer un segundo cuerpo de esta misma, y el estar poniendo tuners de nivel 2 en campo complementando con otros de los niveles principales que tenemos podría darnos mucha potencia, sobre todo para jugadas de sincro. En esta misma línea dependerá que con qué lo queremos combinar sobre qué podemos alcanzar. Por ejemplo, utilizar Dipsy Diva en conjunto de Golem serían niveles 2 y 6 para ir por Omega, y Omega tendría la increíble virtud de que se puede quitar de campo para que no se esté perdiendo por el efecto de Millennium Ankh, y de cualquier forma estaríamos dañando al oponente. Esta misma lógica se puede aplicar para algunos monstruos que se están destruyendo o que pueden abandonar el campo de alguna forma, o simplemente utilizarlos para efectos potentes que le van a hacer muchísimo daño al oponente y que podamos aprovechar esto. Considerando los niveles naturales de la estrategia, podríamos estar yendo por sincros de nivel 6, 8, 9 y 10, pero hay algunas otras cartas que cumplen con esta misma lógica que nos darían muchas más opciones. Siguiendo con el punto de la invocación normal, alguna para poder tener mucha más potencia o condicionar al oponente, algo como Denko Seca para que no pueda estar volteando ciertas cartas. Para el punto en el que podamos poner Exodia muy seguramente va a ser muy tarde y podremos estar ganando. Planet Pathfinder para podernos estar buscando a Seiju Temple, o algunos monstruos de tipo Floodgate que piden tributos pero que nos darían victorias en solitario, no se diga el estarlos acompañando con algo como Exodia. Y por último, el uso de Hand Traps para poder interactuar con el oponente, y de estas hay dos que vale la pena resaltar. La primera es Dimension Shifter. El deck no tiene cómo interactuar con su cementerio, realmente no tiene efectos en cementerio quitando Exod Fires of Rage, así que solamente estaríamos perdiendo un efecto que si no están enviando piezas al cementerio de las piezas originales de Exodia, entonces realmente no van a utilizar el cementerio. Dimension Shifter puede aniquilar cualquier oponente simplemente por estar activando la carta. La otra carta que parece broma pero que tiene una potencia ridícula es la Ghost Sister and Spooky Dogwood. La idea sería lanzarla al oponente y este va a estar haciendo su combo que nos va a acabar incrementando vida. Si bien esto no se va a acabar reflejando inmediatamente, la posibilidad de poder invocar un monstruo de Exodia con 12.000, 13.000 puntos de ataque base y más podría ser que solo tengamos que pasar a batalla y atacar. No tenemos que activar nada, no tendríamos que estar resolviendo ningún campo, solamente es pasar a fase de batalla, e incluso si los puntos de vida, si el campo del oponente se acaba viendo muy intimidante, podríamos tener tanta vida que podríamos pasar 1 o 2 turnos sin el peligro de que podamos perder. Esto nos daría muchas más cartas y potencia para poder explotar en un solo turno, así que no descarten esta carta, tiene un uso impresionante para esta estrategia. Para cartas de magia, el deck necesita cartas de poder para poder resolver los juegos. Cartas como Harpish Feather Duster, Lightning Storm, Raigeki, Forbidden Droplet son algunas que nos podrían estar ayudando para poder estar resolviendo cualquier campo. Solamente consideren que idóneamente queremos hacer daño a los puntos de vida, por ello no contamos Dark Blur No More para que Exodia pueda terminar el juego. Otras cartas de poder como Triple Tactic Talents para poder utilizar cualquiera de sus 3 efectos. Triple Tactic Thrust tendría un excelente uso si llegamos a vernos frenados en el funcionamiento del deck, y esta puede ir por la Millennium Ankh. De cualquier forma vamos a poder realizar todo el plan de juego. Ya que la estrategia no utiliza el extra deck o son muy pocos los espacios que queremos utilizar, podemos utilizar cartas como Super Polimerización, Ultimate Slayer, Pot of Prosperity o Pot of Extravagance, y nos pueden ayudar con muchos propósitos, sea para poder consumir el campo del oponente, para poder estar enviando piezas al cementerio, regresar algo de vuelta al deck del oponente, para poder excavar mucho más profundo, tener muchas más cartas. Tengan en mente que 12 o 13 espacios del extra deck los pueden estar utilizando como recursos. Incluso el tema de Super Polimerización tiene un video actualizado con cuáles serían los mejores blancos. Considerando que la destrucción a nuestras propias cartas, siempre y cuando tengamos al Seiju Temple, no nos va a acabar afectando, entonces podemos tener flexibilidad de Interrupted Kaiju Slumber y Dark Hole podrían no solamente resolver el campo del oponente, sino que nos podrían estar regresando nuestras piezas principales como magias continuas para que podamos activar sus efectos una vez más. Para poder buscar al Seiju Temple tenemos Terraforming en conjunto de Set Rotation. Incluso hay otro campo que nos ayudaría mucho, que es la Secret Village of the Spellcasters. Si podemos dejar al oponente sin poder estar utilizando cartas de magia, si no puede utilizar cartas de trampa, hay muy pocas que
que pueden hacer esto la podemos negar con Exodia, y si se va a acabar quedando con solamente jugar con monstruos, tenemos Exod Fires of Rage, esto podría básicamente ser una victoria para cuando estamos yendo primero. Cartas para jugar sobre interrupciones como Cold by the Grave, algunas cartas interesantes como Foolish Burial Goods, sea para poder poner piezas en cementerio que querramos utilizar, como para poder buscar las piezas de Exodia, o incluso para ayudarnos a otros objetivos como el Rainbow Bridge of Salvation, para poderla estar removiendo y estarnos buscando el campo temático o el campo que recién explicamos. Y por último, de cartas de trampa solamente tenemos There Can Be Only One como una recomendación, ya que son de tipos bastante diferentes y esta es una carta que le acaba afectando mucho más al oponente. Para el extra deck ya mencionamos un poco de las lógicas de Synchros o qué pueden estar llevando. De forma natural el deck puede ir por monstruos de rangos 4, 5, 6 y 8. Va a depender sobre cuántos monstruos estén utilizando. Los monstruos solamente se pueden poner uno por turno, así que muchas de estas cartas se tendrían que estar utilizando en turno 3, 4 y posterior, pero vale la pena mantenerlo en mente para tener mayor versatilidad. Los que van a utilizar muchos más son los monstruos de Link. Primero, por los atributos naturales, las Charmers serían buenas opciones, solo que pueden ir por la Charmer de tierra, de luz y de viento. Estos no acaban siendo las más populares, pero les podrían generar algunas búsquedas buenas o simplemente para poder estar extendiendo cartas del oponente. Algo como IP Masquerena para estar jugando en el turno del rival, para ir por la Spellier Knight. La misma Spellier Knight comparte la misma lógica mencionada con Omega. Esta es una carta que se puede quitar de campo y aun cuando resolvamos la Millennium Bank no la vamos a estar perdiendo, por lo que es bastante valiosa. Cartas para podernos generar ventaja de alguna forma como Donner, Dagger for Hire, para poder estar utilizando dos cuerpos, quitar algo del oponente. De cualquier forma vamos a perder muchos de los complementos, vale la pena aprovechar estos mismos. El Silhouette Rabbit para podernos estar trayendo una trampa, en este caso podría ser la misma trampa Silhouette, pero puede estarnos trayendo muchas cartas diferentes. De nuevo, solamente es una forma para poder estar aprovechando los cuerpos en campo. La Moon of the Closed Heaven, sea para poder acceder al motor de Fiendsmith o para poder consumir el campo del oponente. Y en sí, monstruos de Link genéricos que nos ayuden con muchos de los problemas. Tenemos Phoenix para poder llevarnos magias y trampas, Unicorn para poder patear algo, Black Luster Soldier, Soldier of Chaos, considerando que Sengenjin es un monstruo de nivel 7 o superior y que este habilitaría que esta carta sea mucho más potente. Selim para incluso poder estar reviviendo alguna de nuestras piezas más potentes o necesarias, como lo podría acabar siendo la misma fusión en caso de que acaben perdiendo esta carta. Access Code Talker para terminar los juegos, Apolosa para poder tener negaciones y la Underworld Goddess porque generamos muchos cuerpos e incluso con la ayuda de la Closed Heaven son muchas más las jugadas que se pueden hacer. De nuevo, no tenemos restricciones con esta estrategia hasta que activamos Blaze o Millennium Bank, así que son muchos los complementos que se pueden acabar llevando y estos son solamente algunos de los ejemplos de lo que pueden estar poniendo. Para notas y comentarios finales, parece ser que el arquetipo de Millennium está mostrándonos algo que nunca habíamos visto anteriormente en el juego. Hemos mencionado a través de múltiples análisis, a través de muchísimos años, que una de las grandes problemáticas que tienen los arquetipos, sobre todo los primeros que aparecieron para el juego, es que en su momento de diseño se les entregaron ciertas características, se utilizaban ciertas cartas que por ser el anime o por su simple concepción no parecían mala idea. El llevar monstruos de vainilla, monstruos que eran excesivamente incómodos de poder invocar, y estos para los duelos de anime o para duelos muy lentos no eran cartas tan malas y eran estrategias que podían llegar a jugar. No obstante, el juego evolucionó y se aceleró a tal punto que todas estas estrategias que tienen estas características por simple naturaleza son bastante malas o tienen demasiados problemas. Solo hay que voltear a ver algunas estrategias como Dark Magician, Blue Eyes, Neos. Piden llevar monstruos de vainilla, monstruos que no tienen efectos, monstruos que requerirían la invocación normal, tributar múltiples monstruos para que estas estrategias puedan funcionar. Evidentemente, para poder compensar esto se hacen cartas mucho más útiles que se puedan estar mostrando, que se necesitan para ciertos efectos. Una vez teniéndolas en campo van a ser cartas mucho más potentes, pero esto ha sido algo que siempre se ha tenido que cargar. Tenemos también evidencia de que aun cuando hay ciertas cartas que se pueden considerar obsoletas, gracias al nuevo soporte se hacen cartas bastante útiles o necesarias. Tenemos los ejemplos de Crystal Beast y de Blackwing. Sus monstruos jefes en solitario eran pésimos, nadie los podía llevar o no deberían de estarlos llevando en primer lugar, y ahora mismo son cartas que de hecho se necesitan para poder jugar. No obstante, esta característica siempre ha estado envuelta en este tipo de estrategias. Es aquí donde entra el arquetipo de Millennium y lo que se podría considerar como la anomalía. Exodia ya tiene muchas olas de soporte, tiene muchas cartas que se pueden llegar a utilizar, y si seguimos el ejemplo de todas las estrategias que acabamos mencionando, entonces se hace necesario que se lleven todas las cartas anteriores. Evidentemente las cartas de Exodia son la base, así que se tienen que estar utilizando, pero muchas de las demás cartas, como las otras versiones de Exodia, cartas que lo acaban mencionando para poderlo buscar, para poder complementar, estas cartas en realidad no son necesarias, y lo que acaba
acaba sucediendo es que entonces Millennium es un nuevo arquetipo, pero solo tiene como coincidencia que está utilizando las cartas de Exodia como base. Esto es algo que nunca antes habíamos visto y que esto sería bastante bueno que se pudiera repetir para muchas otras estrategias. El estar tomando nombres incómodos, pero el estar dejando atrás muchas de las cartas obsoletas, muchas cartas que no le hacen bien al arquetipo y estar tomando nuevas direcciones. Solo hay que estar volteando a ver el mismo tema de Millennium. Es una estrategia de OTK para poder estar venciendo al oponente en un solo turno, que se siente completamente diferente a lo que normalmente ofrecen o buscan las estrategias de Exodia, que es estar comprando muchos turnos para poder estar juntando todas las piezas. Esto se reafirma y lo pueden comprobar revisando cómo funcionan las cartas anteriores de Exodia y cómo funciona el arquetipo de Millennium. Lo único que tienen en común es que utilizan las cartas Forbidden One, las piezas de Exodia, pero básicamente todo el funcionamiento alrededor es completamente erróneo o acaban chocando unas cartas con otras. Así que, a pesar de que las cartas se basan en Exodia como tal, no son cartas que se puedan utilizar juntas o no deberían. Hay muchos puntos en los cuales chocan y se vuelve un deck excesivamente torpe, por lo cual Millennium acaba siendo un arquetipo nuevo. Por la parte de lo que ofrece Millennium como una nueva estrategia, tiene excelentes elementos, tiene cartas que generan muchísima ventaja, puede circular a través de sus recursos rápidamente, la forma de acceder a su monstruo jefe es rápida, simple y este es bastante potente para poder estar terminando los juegos. Desafortunadamente aquí es donde terminan los elogios o las partes buenas y no se entiende por qué tiene tantas lagunas o por qué tiene tantas cartas, tantos funcionamientos que acaban chocando con el funcionamiento principal. Si bien The Unstoppable Exodia Incarnate puede terminar el juego con un solo movimiento, es difícil hacerlo cuando estamos pagando 2000 puntos de vida para poder estar generando la ventaja que buscamos. Esto ni siquiera es teniendo en cuenta que el oponente pueda tener interacciones para poder estar deteniendo la mayoría de estos efectos. El nombre de The Unstoppable Exodia Incarnate le queda muy grande considerando que es una carta bastante vulnerable, solamente tiene inmunidad a destrucción y si acabamos sumando todos estos elementos no se entiende por qué no se le dio un poco más de potencia a la estrategia de Exodia. Ya se tienen que utilizar 5 cartas que son excesivamente incómodas, no sirven tenerlas en mano, no acaban siendo cartas incómodas, pero incluso se tienen que acabar regresando, se tienen que reciclar, no las podemos utilizar para algunas otras jugadas como lo acaban siendo las viejas piezas de Exodia, así que tiene demasiados problemas esta estrategia. Evidentemente acabaron intercambiando la facilidad de poder invocar al monstruo jefe, pero si hubieran hecho muchas más restricciones o hubieran obligado a los jugadores a solamente utilizar las cartas Millennium Exodia en solitario, hubieran podido darle mucha más potencia y este deck se sentiría como uno mucho mejor. Quitando cualquier sesgo que pueda poner la temática de Exodia sobre la temática de Millennium, es un deck bastante interesante, orientado a la invocación de fusión, formas de poder generar mucha ventaja, muchos cuerpos para muchas jugadas, ataques altos, defensas altas, inmunidades interesantes, un monstruo jefe que sí lo puede terminar. Es un funcionamiento bastante original, pero ni de lejos algo que pueda tener juego competitivo. No obstante, muy seguramente el futuro de esta estrategia se va a acabar quedando como un motor o complementos. El poder estar sacando monstruos de niveles tan altos para poder complementar con tuners, con algunas jugadas de extra deck, es algo que muy seguramente vamos a ver que se va a acabar aprovechando. E incluso la estrategia no tiene ninguna suerte de restricción, quitando la parte de cómo se acaba invocando la fusión o que no se puede hacer mucho después de esto. Así que muy seguramente vamos a estar viendo mucho de este tema, como un motor, como jugadores que anhelan utilizar la estrategia de Exodia porque no se acaba pareciendo a los juegos largos, a los juegos lentos para intentar ganar sobre este. Así que la estrategia tiene su éxito garantizado, pero en definitiva acaba siendo una estrategia bastante decente. Si les gusta el tema de Exodia, el uso de una estrategia con un monstruo jefe que pueda terminar el juego fácilmente, que este mismo monstruo jefe pueda resolver muchos problemas por los efectos que tiene como la negación, la búsqueda y un deck sin restricciones y con increíbles flexibilidades para su construcción, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Millennium. De forma adicional, si usan o han usado la Red Ice Fusion y al Red Ice Dark Dragon, sobre todo por la restricción que acaba poniendo la carta y por el monstruo jefe gigantesco que significa en campo y que puede terminar los juegos, van a estar bastante familiarizados con qué se puede estar haciendo o no con esta estrategia. Fueron muy amables con las rarezas de este arquetipo. Tuvimos como evidencia en el set pasado Legacy of Destruction que Shining Sarcophagus acabó teniendo rarezas muy altas y que lo hicieron un deck mucho más costoso de lo que debería, mucho más considerando que es una temática de anime y que va a tener mucha popularidad por lo mismo. Este deck acaba teniendo exactamente las mismas características, pero solamente tiene una carta de rareza secreta, así que sin duda alguna será mucho más accesible. Será bastante interesante ver qué le entregan de complemento a futuro, mucho más teniendo en mente la duda sobre si es o no considerado una estrategia de anime, y si acabamos sumando la ausencia de restricciones, cuántos complementos se le puedan acabar poniendo y que todos estos cuerpos y que todos estos motores siempre se acaban utilizando en alguna capacidad, vamos a acabar viendo la estrategia de Millennium no importa qué, pero al menos para su plan de juego original, invocar a The Unstoppable Exodia Incarnate y terminar los juegos es una
estrategia muy decente, bastante entretenida, pero que no promete nada más. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Millennium. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o no han usado, cómo lo usa su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando suba nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.